Ya tengo las gráficas también, doctor. Ahorita estoy haciendo la tarea del capítulo 7. Ah, ok, muy bien. Ok. Bueno, vamos a ver el capítulo 9, que es transición, ¿sí? Elementos de transición. Y como les comentaba yo a ustedes, déjenme ubicarlo para que podamos verlo razonablemente bien. Este es un capítulo dedicado a escudriñar, ahora sí, las propiedades de elementos de transición, bueno, las propiedades electrónicas, por supuesto, pues es el curso de estructura electrónica de materiales, ¿ok? Y entonces, lo que vamos a ver, ya les mencioné cuáles son los elementos de transición, son los elementos son los elementos donde los orbitales D juegan un papel importante, ¿ok? Y estos orbitales D son los que dan origen a varias propiedades, pues, diferentes, pues, a las que tienen los otros elementos, como por ejemplo, propiedades magnéticas en el estado condensado y también, estructuras cristalinas muy parecidas, porque las energías mínimas para cada una de las estructuras son esencialmente también muy parecidas, y entonces los materiales pueden escoger, dependiendo de las condiciones termodinámicas, pueden escoger la estructura cristalina que más les satisfaga, considerando las condiciones o las propiedades externas que les apliquemos a estos materiales. Entonces, como los decíamos, los elementos que vamos a considerar en forma condensada son elementos que tienen que ver con el renglón de los 3D, el renglón de los 4D y el renglón de los 5D en la tabla periódica. Y aquí les voy a mostrar los elementos que están en el 4D y 5D, que son los que pone aquí Sodden, y los del 3D se los voy a comentar a continuación. Ven ustedes. Aquí lo que tenemos son estructuras cristalinas, ¿sí? Estructuras cristalinas para el litio, el circonio, el niobio, el molibdeno, el tecnecio, el rodenio, el rodio, el paladio. Bueno, la plata ya no es elemento de transición y el oro tampoco. Entonces, esencialmente lo que tenemos aquí son estos elementos hasta el paladio. Y les decía a ustedes que Isaías trabajó para su tesis en el paladio hidrógeno, ¿ok? Y vean ustedes cuáles son las estructuras cristalinas de estos materiales. Hexagonal compacto, ¿sí? El hexagonal compacto, el body, centrado en el cuerpo compacto, centrado en el cuerpo compacto, hexagonal compacto, centrado en las caras compacto y centrado en las caras compacto, ¿ok? Y ven ustedes también acá, bueno, aquí el lantano tiene una estructura hexagonal, el hafnio tiene hexagonal compacto, el talio centrado en el cuerpo, el wolframio centrado en el cuerpo, el renio es hexagonal compacto, etcétera, 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 hasta llegar al platino. ¿Ok? Entonces, de aquí para acá son los elementos de transición de la serie 4D, y de aquí para acá son elementos de transición de la serie 5D. Y los elementos de transición de la serie 3S, si tienen por ahí alguna tabla periódica, yo necesito agarrar una tabla periódica para recordarlos,
pero se los voy a leer. Es el escandio, que tiene número atómico 21, el titanio, que tiene número atómico 22, el vanadio, que tiene número atómico 23, el cromo 24, el manganeso, que tiene 25, el fierro, que es el arquetipo, pues, de estos materiales magnéticos, que tiene número atómico 26, el cobalto 27 y finalmente el níquel 28. ¿Ok? Es la serie 3D, ¿sí? Que quiere decir que los orbitales D empiezan a llenarse con un número cuántico 3, para el caso de la serie que les acabo de leer. Y en esta serie el número cuántico principal es 4 y acá el número cuántico principal es 5 y son orbitales de los que se empiezan a llenar. Ahora, estos orbitales D tienen una peculiaridad, que como hay 5 orbitales D para cada átomo, pues estos generan una banda, ¿sí? Una banda que dependiendo del número atómico del material va a estar parcialmente llena hasta que se llega al extremo, ¿sí? El caso del paladio, que es el 4, en el 4D, y el caso del platino en el 5D, y el anterior era el níquel, para el caso de la serie 3D, ¿ok? Y entonces ahí se llena totalmente la banda D, donde tenemos 5 posibles orbitales y cada uno de ellos puede estar ocupado por 2 electrones. En otras palabras, lo que tenemos ahí es la posibilidad de llenar los orbitales D con 10 electrones por el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? En que podemos tener 2 electrones en cada uno de los Ds, pero con espines opuestos, recordarán ustedes. Ok. Lo que vamos a ver aquí, en esto es precisamente parte de este capítulo. No lo vamos a ver todo para que no se saturen y para que la esencia del capítulo les quede fresca, espero yo, en la memoria, ¿sí? Y entonces lo puedan recordar con tranquilidad. ¿Qué es lo que vamos a considerar importante aquí? Son unas reglas que se conocen, bueno, una en particular que es la que nos interesa, una regla que los químicos manejan mucho y que se llama las reglas de Hund, que están aquí. ¿Ven dónde está mi marcador? Aquí la flecha. Esta es las reglas de Hund. ¿Y estas reglas de Hund se basan en qué? Dado que tenemos 5 orbitales D, ¿sí? Entonces, evidentemente, cuando empezamos a llenarlos, que son los primeros elementos de las series que acabamos de listar, pues algunos electrones se van a ubicar en uno de los orbitales D y los otros electrones se pueden ubicar en ese mismo orbital D, pero se pueden ubicar en otros orbitales D que están vacíos. ¿Y qué van a hacer los electrones? ¿Qué van a preferir los electrones? Van a preferir ubicarse en otros orbitales D que estén vacíos. ¿Por qué? Pues porque van a estar alejados entre sí y eso va a minimizar la repulsión coulombiana entre los electrones y como tienen lugar a dónde irse, que son los otros orbitales de vacíos, pues se van a ir ahí y entonces se van a orientar, y esto es lo interesante, se van a orientar desde el punto de vista de spin de manera paralela entre sí. Ahora, recuerden que el spin es un momento angular intrínseco que tiene connotaciones magnéticas porque el spin da lugar a propiedades magnéticas de los electrones. Y entonces, si los electrones se ubican en otros orbitales con espines paralelos, esto lo que va a ocasionar es que el momento magnético de esos materiales que tienen orbitales de la serie 3D, 4D, 5D, con orbitales D parcialmente llenos, sean magnéticos. Y por supuesto, el ejemplo prototípico es el fierro, ¿no?
y el níquel y el cobalto, y los que están ahí también en la tabla que les acabo de mostrar. Esto se conoce como las reglas de Hunt, que dice que si tenemos la posibilidad de ubicar electrones en orbitales equivalentes, estos electrones se van a alinear en lo que se refiere a su spin y van a tener un spin neto mayor y por tanto un momento magnético mayor en estos materiales. Evidentemente, a medida que voy llenando los 5 orbitales D, ¿ok? Y cuando llego al final, al último, que es el paladio para el caso que vimos y el níquel para el caso que yo comenté, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues que tengo 10 electrones y esos tienen que ubicarse por fuerza, ¿dónde? En los 5 orbitales D y se acaba el magnetismo. ¿Por qué? Pues porque se van a ubicar por el principio de exclusión de Pauli, spin up y spin down, ¿ok? Para que puedan ubicarse en los 10 lugares que tienen los 5 orbitales D. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el paladio ya no va a ser magnético. El níquel es magnético porque promueve electrones al siguiente nivel, pero el otro que está aquí en la tabla, pues ya va a tener la tendencia a no ser magnético. De hecho, el paladio es peculiar, como se los puede explicar tranquilamente Isaías, que trabajó en esto, ¿ok? El paladio es peculiar porque en el estado atómico todos sus orbitales están llenos, pero cuando lo hacemos sólido o materia condensada, algunos de los electrones del orbital D se promueven al orbital S, que es el 5S, ¿ok? Y entonces se quedan huecos en el orbital D que fue liberado al promoverse los electrones al orbital 5S, se quedan huecos y entonces puede haber un momento magnético pequeño. De hecho, lo que encontró Isaías y que ya publicamos es que si tenemos paladio amorfo, y bueno, o paladio poroso, y eso no lo hemos publicado, apenas estamos haciendo el artículo. Si tenemos paladio amorfo o paladio poroso, entonces va a haber un número mayor, ¿sí? De huecos en la banda D, porque se promueven electrones, ¿sí? A la banda S, o porque hay electrones no apareados. Esa es nuestra hipótesis. Y entonces el paladio amorfo va a ser magnético, ¿sí? A pesar de que el paladio cristalino es más bien diamagnético, ¿ok? Y el paladio amorfo va a ser magnético, y entonces encontramos también que el paladio poroso es magnético, y entonces eso ya lo publicamos, precisamente por esta peculiaridad que tienen los elementos que tienen series 3D, 4D, 5D, parcialmente llenas, ¿ok? Entonces el platino, pues tampoco debería ser magnético y no lo es, ¿sí? Pero también pueden darse situaciones en las cuales haya promoción de electrones de los orbitales del platino 4E, 5D a los orbitales 6S en esta serie. No es tan común porque las energías son mucho más grandes, las energías que separan los niveles, ¿sí? Del platino 5D de los niveles del platino 5S. Ahora, eso no ocurre en la serie 3D. Estaba comentando con Isaías antes que usted entrara, que en la 3D, ¿sí? Lo que tenemos es que el último elemento de la serie, que podría ser magnético, es el níquel, que lo es, ¿no? Y entonces el níquel, ¿sí? Lo que ocurre con el níquel es que la diferencia energética entre los niveles 3D, ¿sí? Del níquel y los niveles 4S del níquel es más pequeña y entonces pueden promover electrones de la banda D del níquel a la banda S del níquel.
¿Y esto qué ocasiona? Pues ocasiona que tenga huecos otra vez el níquel y que pueda tener propiedades magnéticas, ¿sí? No hemos estudiado el níquel con la profundidad que hemos estudiado ¿cómo se llama? El paladio, pero lo que sí ocurre, y esto es muy interesante, es lo siguiente. En el caso de la serie 3D, y esto los químicos lo saben bien y lo trabajan bien, el último elemento de esa serie es el níquel, y el elemento que sigue es un elemento noble, que es el cobre. Recuerden que aquí tenemos en esta columna de la tabla periódica, tenemos cobre para el 3D, plata para el 4D y oro para el 5D o 5S más bien. Entonces estos elementos, el cobre tiene un electrón, ¿sí? En el estado 4S. La plata tiene un electrón en el estado 5S, que es el que sigue después de la 4D. Y el oro tiene un electrón en el estado 6S. Ahora, lo que sucede es que en el caso del níquel y del cobre, ¿sí? El cobre tiene la peculiaridad que a veces puede actuar con valencia 1, que es lo normal para la plata y para el oro, porque si solo tienen un electrón en la capa más energética, la más exterior, plata y oro, pero el cobre también tiene un electrón en la capa más exterior, más energética, pero puede funcionar a veces con una valencia 2, no con una valencia 1. Y esa valencia 2 tiene que ver con la facilidad que tienen los electrones de las capas de los estados de promoverse, ¿sí? Al estado 4S en el caso del cobre. Y los químicos hablan de valencia 2 menos y valencia 1 menos para el caso del cobre, y eso no es tan fuera de lo común en el caso de la química. Eso simplemente como comentario para que cuando ustedes vean que hay un cobre con 2 menos, entiendan pues cuál es el origen de esta situación. Entonces creo que esto es la introducción. No sé si me falta algo, lo leen y lo vemos, pero creo que con esto... Bueno, y lo que va a calcular este cuate en este capítulo son las siguientes propiedades. Ya no lo vamos a ver nosotros, ¿eh? Pero van a calcular, sí, las variaciones parabólicas de la energía cohesiva o la energía de cohesión, el módulo de bulto y el volumen atómico en equilibrio, y lo va a graficar en una serie de cosas. Y dice por ahí en algún lado que esto lo toma de un artículo que publicó uno de sus cuates en Oxford, que es precisamente Pettiford, que ya murió. Aquí está. Pettiford era cuate de Sutton, ¿ok? Le recuerdo a aquellos que no sepan, o que sí sepan, o ya les dije, que Alex hizo su tesis doctoral con Sutton, pero conoció muy bien a Pettiford porque llevó cursos con él antes de que pasara mejor vida. Y entonces todo lo que viene en este capítulo va a ser tomado del capítulo que del artículo que se basa en el que escribió Pettiford en 1987. No sé si hay algo más que tenga que decir de aquí y entramos ya a la esencia de este capítulo, que es el modelo de Friedel. Léalo y si hay algo más que no les haya dicho o que no entiendan, pues lo comentamos, ¿ok? Y vamos a ver el modelo de Friedel. El modelo de Friedel, como ya les dije a ustedes, es una cosa bastante simplista, ¿sí? Que es este que tenemos aquí. El modelo de Friedel dice que la densidad de estados electrónicos para los electrones que se encuentran en la banda D es un rectángulo. Entonces, el número de estados, ya vimos que era 5 para los estados D, ¿sí? En la banda D, ¿sí? Entonces,
el número de estados que podemos ubicar aquí son 5. Y entonces, si definimos que la banda tiene un ancho en energía que es de W, vean ustedes, aquí está, va desde ED, que es el centro de gravedad de la banda, ED, ¿sí? Menos W entre 2, a ED más W entre 2, el ancho es por tanto W. Entonces la altura tiene que ser, a fortiori, tiene que ser 5 entre W. ¿Por qué? Pues porque el área de este mugre rectángulo tiene que ser la base por la altura, ¿no? Y la base es W, el ancho, y la altura es 5 entre W, y cuando multiplico W por 5 entre W, creo que me da 5, ¿ok? Y entonces quiere decir que el área aquí contenida es de 5 estados, obviamente por átomo, ¿ok? Lo que vamos a ver, y es lo que le pedí a Isaías que nos presentara, porque él hizo cálculos computacionales de la densidad de estados electrónicos para varios elementos, varios en el estado condensado. Le voy a pedir que nos ponga ejemplos de cálculos computacionales de esto para que vean cómo se parece este modelo a lo que encontró Isaías en sus cálculos. Bueno, pero antes de llegar ahí, lo que quiero es ver qué implicaciones tiene este rollo. ¿Ok? Ok, el modelo de Friedel ya dijimos un rectángulo de ancho W en energía y de altura 5 entre W. ¿Y cuál va a ser la energía de enlace? Ustedes recuerdan la ecuación 371 cuando hablamos de energía de enlace, binding and bonding energy, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un 2 por la integral sobre la energía desde el fondo de esa banda hasta donde estaba llena, que era F, y la energía relativa al centro de gravedad del material? ¿Por qué hicimos eso, si ustedes recuerdan? Porque este centro de gravedad realmente nos permite tener un punto de referencia para calcular las energías. La otra posibilidad sería poner ED igual a 0, y entonces me quedaría la energía binding, ¿sí? Era la energía que habíamos visto. ¿En qué página estará eso para regresar y enseñárselos? Isaías, ¿no tienes idea? Energía de La banda. 317. mm, No sé si la Debe estar como por puedes. la 99, más o menos. A ver, déjame ponerle aquí 99 para recordarlos, que seguramente ya se les olvidó. Mm, No no, es, está más adelante, sí. sí, quizá. Todo está más adelante, ¿no? Ese es segundo momento. Ese es teorema de Momento, momentos. sí. No, yo creo que está antes, doctor, porque está antes de los teoremas de momentos. Ah, ok. Entonces, ¿qué vamos a poner? 88. A ver qué. No, No, este es no, pero de hecho Bloch. está antes, ¿no? Porque este es capítulo 4 y era la 371. Ah, es cierto, ¿verdad? Vamos a hacerlo en números iguales, 77. Creo que aquí está. Es la página Aquí anterior a está la esa. energía, aquí está la energía de enlace. Recuerden ustedes que es el 2 que teníamos antes, EK referido al centro de gravedad, que aquí era la energía en sitio de la distribución, que era alfa, ¿sí? Y creo que, no, viene después, ¿no? Ya cuando lo paso a integral, ¿tú no? ¿O no? La energía de enlace, que es la energía que me dice qué tan estable es el material, era ρJI, ¿sí? Pero sumamos con la J diferente de I para excluir ¿qué cosa? Los elementos del hamiltoniano en sitio, ¿sí? Cuando I es igual a J. Y es equivalente a poner E menos alfa, en el caso que estamos discutiendo ahora, o E menos ED, en el caso del capítulo que vamos a regresar a ver. Y la energía de banda, ¿qué cosa es? Pues es toda la energía, donde no me refiero al centro de gravedad de la energía,
No me refiero a la energía ED en el caso del capítulo que estamos viendo, o a la alfa, que es la que estamos viendo en esta situación. Ahora, cuando pongo esto en términos de la integral, que espero venga aquí a continuación, todo Isaías, ya no me acuerdo dónde está. No, ya está antes entonces. Aquí está, vean ustedes. Aquí está, ¿ok? Esta es la energía de enlace, ¿ok? Que es 2 de la integral del fondo de la banda, donde hay energías, hasta EF por E menos alfa de densidad de estados electrónicos, que es la que ponemos como la distribución rectangular, que es la sencilla, ¿sí? Densidad de estados electrónicos, ¿sí? Por diferencial E, y alfa es el centro de gravedad, que en el caso que estamos viendo es E sub D, ¿ok? E sub D. Y acá tenemos la energía de banda, ¿es cuál cosa? Es esta, miren otra vez. Aquí está. Pero la energía de banda es sin la alfa. O la energía de la banda es sin la alfa y debe estar por aquí en algún lado. Ahí está. ¿Ok? E banda es igual a 2 por E por diferencial de E por D. Estas son las expresiones que estamos utilizando en lo que es, ¿qué? Como ¿dónde estábamos? En la 186, creo. Ya no me acuerdo. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Bravo! 174. Ok. Retomando esta digresión y retomando el contenido de este capítulo, la energía de enlace va a ser 2 veces la energía desde el fondo de la banda, que es ED menos W entre 2. Vean ustedes, aquí está la gráfica. ED menos W entre 2, que es el fondo de la banda, hasta donde esté lleno, ¿ok? Y dependiendo del material va a estar lleno, ¿sí? Para un valor de F que es menor, que es ED más W entre 2, excepto para los que son los elementos que son frontera de las series, como son el níquel, el paladio, ¿sí? ¿Y cuál era el otro, jóvenes? ¿Cuál era el otro? El níquel, que no está aquí, el paladio, ¿y cuál era el otro? Platino. Platino, pues sí, ahí está, ¿no? Entonces ya cuando llegamos al platino ya están todos llenos y entonces la energía de Fermi coincide ¿con quién? ¿Con quién coincide la energía de Fermi? Con este valor, jóvenes, que tenemos aquí, con ED más W entre 2. Pero mientras no lleguemos a los elementos que son la frontera de la serie, vamos a integrar simplemente, ¿sí? Desde el fondo de la banda D hasta que se dé menos W entre 2 hasta el valor de la energía de Fermi. Y esto es la energía de enlace porque está referida al centro de gravedad, que es la energía en sitio para los orbitales D, que es epsilon D. ¿Y cuál es la densidad de estados? Pues es la altura que tenemos aquí, 5 entre W, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si integro 5 entre W por la energía entre esto y el valor ED más W entre 2, pues me da W, ¿no? Perdón, me da 5, ¿no? Y 5 es el número de estados D que tenemos en el material. Ok, y el factor de 2 entra precisamente porque podemos tener 2 electrones en cada uno de esos estados, en cada uno de esos 5 estados. Y si integramos esto, ¿sí? Y sustituimos en términos de ND dada por esta expresión que ahí vamos a calcular, ¿sí? La ND la calculo ¿cómo? Pues va a ser 2 veces, el número de ND es el número de electrones D por átomo. Y entonces puede ser máximo 10, ¿de acuerdo? Para el caso del paladio, para el caso del níquel, para el caso del Oscar. Platino. Exacto, muy bien. Entonces las fronteras son
níquel, paladio y platino, ¿sí? Entonces, si yo integro la ND, que es el número de electrones D por átomo, entonces voy a tener cuidado de ver cuánto vale F. Insisto, para los frontera, EF es ED más W entre 2. Pero si lo dejo en términos de la F, ¿qué pasa con esta integral? Pues es trivial, ¿no? 5 entre W, que la sacamos fuera, me da 10, que está aquí, y la W. Entonces me queda la integral de diferencial E, pues es E. ¿Calculada dónde? Entre estos límites. EF menos ED más W entre 2. EF menos ED más W entre 2. Esto sí es de primaria, ¿no? Y entonces lo que hago es que la integral que tengo acá, que me va a dar en términos de E cuadrada menos CD por E, multiplicada por 10 entre W, la expreso en términos de las NDs que tengo aquí y me da esta expresión. Menos W entre 20 por ND, que es el número de electrones por átomo, por 10 menos ND. Entonces, vean ustedes que aquí, en este caso, y solo tomando la energía de enlace de los orbitales D, lo que encuentro es que cuando el número de electrones en el material es igual a 10 para los estados D, ¿cuánto vale la energía de enlace, jóvenes? ¿Cero? Cero, exacto, cero. ¿Por Pero qué? Porque para los D iría, bueno, ND puede valer desde 0 hasta 10. así es, ND puede ser de 0 hasta 10, donde son números de electrones D por átomo. Recuerda que hay 5 estados D y cada estado D puede albergar 2 electrones por el principio de exclusión. Entonces creo que 5 por 2 es 10, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces cuando ND es igual a 10, la energía de enlace es 0. Pero esa es nada más la energía de enlace debido a los orbitales D. Evidentemente un material de la serie 3D, 4D, 5D, aunque tenga todos los posibles estados electrónicos llenos, pues no tiene una energía de enlace igual a 0, porque es estable y está enlazado. Entonces, este es un cálculo nada más para la energía de enlace de los electrones D. ¿Ok? Ojo, ojo, que no se vayan a confundir y vayan a decir, pues entonces el níquel, el paladio y el platino ya no tienen energía de enlace de 0, entonces se separan. Pues no, porque es un hecho que no se separan, ¿no? Experimentalmente los encontramos en la forma condensada. ¿Ok? Bueno, entonces obtenemos que esta energía de enlace, cuando hago la integral y sustituyo en términos de el número de electrones por átomo, ¿sí? En los orbitales D, me queda como esta expresión que es menos W entre 20 por ND por 10 menos ND. ¿Y dónde metí lo de Friedel? Pues está aquí, jóvenes, ¿no? Aquí donde metí la altura, que es 5 entre W por diferencial de E, me dice cuántos electrones hay en un intervalo diferencial de E. ¿Ok? Entonces, aquí está el modelo de Friedel, 5 entre W. En el modelo de Friedel y considerando la energía de enlace que habíamos calculado antes, en el capítulo 3, ¿ok? Encontramos que la energía de enlace es menos W entre 20 ND 10 menos NDD. ¿Ok? Si grafico esto, ¿qué me da? Bueno, primero reitero esto que ya lo vimos. La altura es 5 entre W. ¿Perdón? ¿Sería como una parábola? Sí, es una parábola, corazón, sí, en efecto. Es ND 10 menos ND y la tiene aquí graficada. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Y ya les dije a ustedes, cuando ND es igual a 0, bueno, no se los dije, pero es obvio, porque aparece como factor, cuando ND es igual a 0, la energía de enlace de los electrones o con lo que contribuyen los electrones al estado condensado, ¿sí? Los electrones que se encuentran en los orbitales D, la energía de enlace es 0 para ND igual a 0. Y se vuelve a 0 otra vez
para nd igual a 10, porque tenemos el factor n sub d por 10 menos n sub d, ¿ok? Y entonces me da 0 en ese intervalo. ¿Y cuál es el mínimo? Pues el mínimo es donde se ocurre nd igual a 5, ¿sí? Ya esto quiere decir que aquí la energía de enlace es la más favorable, ¿sí? Para el caso de los de los electrones ubicados en la primera mitad. Es como si tuviéramos, recuerden ustedes, es como si tuviéramos, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, porque aquí no estamos hablando todavía de enlace y antienlace, pero es como si tuviéramos la mitad del antienlace lleno y que favorece la estabilidad. ¿Y cuál es el elemento que tiene nd igual a 5? Pues hay que regresar acá a estos, ¿no? Porque Paladio tiene 10, ¿sí? 9, 8, 7, 6, 5. Aquí tenemos 4, 3, 2 y el 1. El 1 es el que está ya sin nd igual a 0, pues, ¿no? Entonces 1, 2, 3, digo 2, 3, 4, 5 es el molibdeno. Y entonces el mínimo de la energía, o sea, el más estable desde el punto de vista de la energía de enlace de los electrones D, es en el molibdeno y en el wolframio y en el otro que no me acuerdo cuál sería, tendría que checar la tabla periódica. Si ustedes tienen una tabla periódica, chequenla, ¿sí? Yo la voy a checar aquí en este libro, ¿ok? El 1, 2, 3, 4, el cromo, perdón, sería el que tendría bueno, está en esa región. Recuerden ustedes que son cálculos aproximados porque ignoran la contribución de los S y de los P's. Solo estamos considerando los orbitales D. Entonces está entre estos dos, molibdeno y tecnecio y wolframio y renio y todo lo demás. Pero este es el modelo de Friedel y nos permite encontrar cuál sería la energía de enlace con este tipo de densidad de estados. Es una densidad de estados muy sencilla, ¿sí? Es simplemente un rectángulo y nos da esta expresión que tenemos aquí arriba, que ya dijo Flor que es una parábola y que está caracterizada porque da 0 en nd igual a 0 y en nd igual a 10. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a pasar a ver el modelo de Friedel en la aproximación del segundo momento. Ahora, ustedes recordarán qué cosa era el segundo momento. Era mu superíndice 2, ¿ok? Y ese segundo momento, ¿qué nos decía? Nos relacionaba la forma, ¿sí? De la densidad de estados electrónicos. ¿Con quién? Con el número de vecinos próximos y la estructura alrededor de un átomo dado. ¿Se acuerdan que decíamos que si la densidad de estados tenía un sesgo hacia la izquierda, podíamos concluir que el número de vecinos próximos era de cierto tipo o de cierto número, y si tenía un sesgo hacia la derecha, concluíamos otra cosa, y que si era infinita en las fronteras, concluíamos otra cosa, en fin, eso lo vio Isaías con mucho detalle, recuerdo yo. ¿No es así, Isaías? Así es, doctor. Y además le gusta a Isaías lo de teorema de momentos, que es muy bonito y lo puso él en su tesis, cosa que los demás alumnos no lo han puesto. Y mis demás alumnos, a pesar de que podría decir, no firmo, a menos que pongan lo del teorema de momentos. Pero no, Isaías se portó bien y lo incluyó. Bien, ok. Ahora, el teorema de momentos, obviamente, lo que dice, bueno, aquí dicen algo más, dice, en lo que hicimos antes, en la descripción que hablamos en el modelo de Friedel, pues realmente no tomamos en cuenta la repulsión entre los átomos, ¿ok? Para calcular, pues, cuál sería la energía realista. Dice, la energía de cohesión debe ser la suma de una energía de repulsión, que es la que tenemos aquí, más una energía de enlace, ¿ok? Ok, pero es para los Ds.
Pero si nos ponemos más exigentes, pues también tenemos, como ya dije, orbitales S y orbitales P que van a contribuir a la energía de enlace. Y entonces todo se complica horriblemente. Pero vamos a considerar nada más a cosas de los orbitales D por ahora. Y vamos a relacionar, aquí está la frase que me interesaba. ¿Ok? Vamos a relacionar el ancho W de la banda D en el modelo de Friedel al ambiente atómico local, es decir, el ambiente atómico alrededor de un átomo dado. Y para eso, como ya les dije ahorita, vamos a utilizar el segundo momento de la densidad de estados que se describe en la página 68. ¿Ok? El segundo momento, recuerden que habíamos visto, ¿sí? Que era mu2, ¿ok? Por definición. Y estaba dado por ¿quién? Por Z, que es el número de vecinos próximos en la aproximación de enlace fuerte, por el producto del cuadrado de la integral de salto entre el átomo que estamos considerando y un vecino próximo. ¿Ok? Esa era la expresión para mu2. Era Z por beta cuadrada. Recuerden ustedes que hasta la derivó Sutton en el capítulo correspondiente. Entonces, recuerden que mu2 es Z beta cuadrada y es lo que nos permite, ¿qué cosa, jóvenes? Ir de un átomo dado mediante saltos, que es lo que hizo Isaías, a los vecinos próximos y regresar, ¿ok? Regresar, ¿sí? Al átomo de donde partimos. Entonces, revisen eso si no se acuerdan, ya se vio, ¿ok? Pero lo importante es que mu2 va a ser igual a Z por beta cuadrada, ¿ok? Y ahora vamos a calcular la mu2 de otra manera. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues aquí está expresado de una buena vez para que se fijen, ¿ok? Es el cuadrado, ¿sí? De la energía E menos E de mu2 está dado por la integral de ED menos W entre 2 a ED más W entre 2. Eso sí ya es para toda la banda, lo que estamos calculando, por el cuadrado, ¿sí? De la diferencia de energías multiplicado por 1 entre W por diferencial de, ¿ok? Ahora, se hace la integral aquí. Vamos a ver lo que teníamos acá. Acá teníamos 10 entre W, pero lo estamos haciendo para cada uno de los estados electrónicos, ¿ok? Aquí era la integral 5 entre W y teníamos ¿cuántos? Teníamos 5 estados orbitales D, ¿ok? Y entonces ya nomás voy a poner 1 entre W porque me estoy considerando solo uno, ¿ok? Y la interacción de ese uno con todos los demás vecinos próximos. Entonces lo que tengo aquí es esta expresión que está aquí, ¿okay? 1 entre W de y la integral sobre toda la banda multiplicado por el cuadrado, E menos CD al cuadrado, diferencial de. Si hacen esto, pues les queda este término que está aquí cuando lo calculan entre ED menos W entre 2 a ED más W entre 2. Pero es muy interesante porque es otra manera de calcular mu2. Pero por otro lado, por el teorema de momentos, que aquí son dentro del teorema de momentos, habíamos visto que mu2 era Z por beta cuadrada. Entonces, si mu2 calculado a lomo abierto sin ninguna referencia al teorema de momentos, si lo calculamos así y me da omega cuadrada entre 12, pues esto debe ser igual a Z beta cuadrada, que lo obtuvimos del teorema de momentos. Esto lo obtenemos de calcular la densidad de estados electrónicos, digo, el mu2 a partir de la energía y de la densidad de estados electrónicos. Entonces me queda esto aquí como omega cuadrada entre 12, ¿ok? Después de hacer esta integral. Entonces igualo, omega cuadrada entre 12 es igual a mu2, ¿ok? Y
igual y despejo W. ¿Qué va a ser W? Pues ya vemos que W es el ancho de la banda y ya habíamos visto también antes que el ancho de la banda era proporcional ¿a quién? Era proporcional a la integral de salto entre vecinos próximos. Recuerden que teníamos E igual a alfa más 2 beta por el coseno de K por A. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso o ya no se acuerdan? Si no se acuerdan, lean. Era E igual a alfa más 2 beta por el coseno de K por A y 2 beta era el ancho de la banda. Ahora lo que tenemos, ¿sí? Bueno, es que 2 era el número de vecinos próximos que se tenía. Ahora lo que tenemos es que el ancho de la banda W va a ser en efecto proporcional a beta como antes, pero el factor ahora va a ser 12z raíz cuadrada. ¿Por qué? Pues porque z es el número de vecinos próximos y 12 es el factor que aparece de considerar la integral para el segundo momento a partir de la energía, ¿ok? Entonces, si omega cuadrada lo pongo entre 12, lo pongo igual a z por beta cuadrada, pues me queda omega cuadrada va a ser igual a 12 por z por b cuadrada, y entonces omega la raíz cuadrada de 12 por z multiplicado por el valor absoluto de b. ¿Y por qué pongo el valor absoluto de b? Porque omega es positivo, ¿ok? Omega es el ancho, es un valor positivo, no podemos tener un ancho negativo, ¿no? Entonces, por eso tomo el valor absoluto de beta. Ok. Entonces, vamos a hacer aquí una serie de aproximaciones para ver qué podemos obtener, aunque sea cualitativamente, porque algunos de los cálculos aquí están referidos a los problemas. Ya no hay tiempo para los problemas, pero bueno, vamos a tratar de encontrar una aproximación para el valor absoluto de beta, ¿sí? Y vamos a utilizar el hecho de que casi todos los orbitales atómicos decaen exponencialmente a medida que R tiende a infinito. ¿Ok? Entonces voy a proponer que beta de R sea proporcional a una exponencial decreciente caracterizada por el valor de K que tenemos aquí, y R es la distancia de separación entre dos átomos dados, ¿sí? Y entonces voy a proponer que beta de R sea del orden de exponencial menos KR, donde K no sabemos qué cosa es. Van a aparecer 2 o 3 o 4 constantes que no sabemos qué van a ser, pero luego vamos a encontrar el valor de esas constantes comparando los resultados que obtengamos con resultados experimentales, ¿ok? Eso es lo que va a pasar. Entonces, abusados. La primera constante que aparece, que es la beta, perdón, la primera constante que aparece es la capa, ¿sí? Donde vamos a ver si la podemos calcular de comparar nuestros resultados con los experimentales. Capa es la primera. Luego, en beta proponemos una constante B arbitraria que no conocemos multiplicada por ND, donde ND, ¿qué cosa es? Pues el número de electrones que se ubican en la banda D, ¿ok? Y entonces, kappa es una constante no conocida, B es otra constante no conocida, ND sí la conocemos dependiendo del material que estemos estudiando, y finalmente tenemos una exponencial decreciente. ¿Para qué cosa? Para una expresión que estamos proponiendo de la integral de salto entre vecinos próximos, que va a depender por definición de la distancia entre R. Perdón, la distancia interatómica que identificamos como R. En particular, vean ustedes que esto tiene cierto sentido. ¿Qué pasa cuando los dos átomos que estamos considerando para proponer esta expresión, la expresión 9,7, están separados por una distancia infinita? ¿Cuál es la integral de salto entre dos átomos que están separados a una distancia infinita? ¿Cuál es la energía de salto? En otras palabras, en términos físicos, si yo tengo dos átomos que están separados a una distancia infinita, ¿cuál es la probabilidad de que un electrón de un átomo salte al otro átomo? Eso sí me lo deben poder responder, porque eso es sentido común.
No oigo. Pues no, no puede, ¿no? Porque está en infinito, cero. Pues claro, Gerardo, es cero. Muy bien, Gerardo, los demás no se animaron, bola de sacatones, ¿ok? Pues es infinito, es cero. Y esto se manifiesta aquí. Ven ustedes, la integral del salto, la energía del salto beta de R, cuando R tiende a infinito, ¿a qué tiende? ¿A qué tiende? Ya lo dijo Gerardo. Cuando R tiende a infinito, ¿qué pasa con ese término? Pues tiende a cero. Demonios. Tiende a cero, S a la menos capa por R, y cuando R tiende a infinito, tiende a cero. Y eso es congruente con lo que me acaba de decir Gerardo, que la energía de salto tiende a cero. Es decir, no hay transición electrónica entre átomos que están separados una distancia infinita. O sea, no está tan mal esta propuesta desde el punto de vista del entendimiento de lo que ocurre físicamente en la interacción entre estos dos átomos que son parte del material. Ok, entonces con esto dice, vamos ahora a proponer que la phi de R, que es el potencial repulsivo para un par de átomos que tenemos en el material, sea de la forma otra constante arbitraria, bueno, tan arbitraria que vamos a ajustar a, va a ser proporcional a n de cuadrado, al cuadrado, pues, de la beta que tenemos acá. ¿Sí? Ven ustedes. Si yo leo al cuadrado, me da b cuadrada por n de al cuadrado por n a la menos 2 kappa por r. Y eso está aquí. ¿Ok? Les digo que esto es más cualitativo y más de proponer cosas, pero véanlas, revísenlas. Me queda que en lugar de poner b cuadrada, voy a poner a, simplemente para dar libertad de que este sea otra constante que ajustemos por comparación con el experimento. Y me queda d cuadrada e a la menos 2 kappa r, que es lo que teníamos antes. ¿Ok? Y entonces la energía cohesiva por átomo resulta de esta forma. ¿Qué cosa es esto, jóvenes? Este primer término. Vayámonos antes a la expresión que tenemos acá. ¿Cuál es el primer término? La energía repulsiva. La energía repulsiva. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo término? La energía de enlace. Entonces estamos escribiendo esta energía de cohesión en términos de la energía repulsiva y términos de la energía de enlace. Aquí está. Esta va a ser la energía repulsiva y esta va a ser la energía de enlace. ¿Ok? ¿Y por qué ponemos aquí Z entre 2? Pues porque porque nos sobran constantes que tenemos que ajustar. Aquí está la A, por ejemplo, que es esta que tenemos aquí, nd cuadrada, e a la menos 2kr, y entonces la energía repulsiva se da por parejas entre los vecinos próximos y por eso dividimos S entre 2. Pero bueno, si no fuera así, la constante A, si pusiéramos Z aquí, no hay bronca, la constante A nos daría información, ¿sí? Por un factor A entre 2 cuando la comparemos con el experimento. ¿Ok? Entonces, si ahora agarramos la ecuación 9.6 y la ecuación 9.7 para el ancho de banda que habíamos encontrado antes, el ancho de banda, bueno, esta se queda tal cual. Vean ustedes, Z entre 2AND cuadrada e a la menos 2 kappa por R, con energía de cohesión. Y ahora la W, ¿qué va a ser, jóvenes? La W era la raíz cuadrada. Bueno, vamos a regresar, ¿sí? 9, 6. Cuadrada de 12 pi z, ¿no? Por el valor Sí, absoluto. exacto. Y era la beta que teníamos valor absoluto ahí, pero como tenemos aquí esta relación de que estamos sustituyendo la W, vamos a ver, 9, 6 y 9, 7. ¿Sí? Aquí está la beta, sí, la W va a ser 12Z a la 1 medio por valor absoluto de beta, ¿sí?
¿Qué pasó aquí? Ok. Lo que vamos a tener aquí es la expresión para la ND 12Z a la 1 medio, ¿ok? ND era la que teníamos en esta expresión que está aquí anterior, beta D era, bueno, lo vemos pues, ¿no? Beta es B por ND por E a la menos KR. Y aquí tenemos, no, voy para abajo. Y aquí tenemos B, ND por E a la menos KR. Y aquí tenemos W es proporcional a beta, es B por ND, y una ND que tenemos aquí me da ND cuadrada por 12Z a la 1 medio, ¿ok? Por E a la menos KR. Este es el coeficiente que aparece en la relación entre W y beta. 12Z a la 1 medio E a la menos KR por ND, que es este que tenemos aquí, por 10 menos ND. Aquí tenemos un factor ND al cuadrado, que es el que aparece aquí, ¿ok? Perdón, arriba está, de hecho, porque no hemos metido la phi de R. Es el ND que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, cuando sustituimos todo este rollo que tenemos aquí por la beta, por 12Z a la 1 medio, me queda esta expresión para la energía de cohesión que toma en cuenta la repulsión, ¿sí? Que se manifiesta como ¿qué? Se manifiesta como la integral de salto, ¿sí? Al cuadrado. De hecho, es el potencial que tenemos ahí, que es repulsivo, y que ya habíamos propuesto. Pues son proposiciones, ¿eh? Y las constantes que aparecen aquí son las que vamos a obtener de comparar con el experimento. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos Z entre 2, que era, ya lo habíamos visto, que era por pares. ¿Okay? Y aquí, no, ya me fui muy adelante. Okay. Aquí tenemos esto, ok, ND 10 menos ND viene de aquí y el 20 pues obviamente viene de acá arriba. Y la W tiene que ver con la relación entre W, el número de vecinos próximos y la beta la propusimos ya anteriormente. Entonces, cuando sustituimos todo ese rollo, me queda que la energía de cohesión tiene esta forma, ¿ok? Y la graficamos en la figura 9.4 como función de la longitud de enlace R. La 9.4. Ven ustedes, aquí está. Pero esto ya es muy familiar. La energía de cohesión aquí ya toma en cuenta qué cosa. La atracción y la repulsión. Y entonces hay una R igual a R0, para la cual el sistema condensado es estable. Y R0 corresponde a la distancia interatómica en el cual hay un balance entre la atracción y la repulsión y el material es estable. ¿Ok? Y esa es la energía de cohesión que tenemos expresada acá arriba, ¿sí? Cuando metemos los valores que vamos ahora a proponer. Ok, ¿cuáles son las constantes aquí que metimos con calzador? Pues está A, la Z existe. Esa puedo calcular dependiendo de la estructura, ¿sí? A la metimos con calzador, kappa también. La B también, kappa pues ya dijimos que también. Entonces vamos a ver cuánto valen estas cosas, ¿sí? Cuando tomamos datos del experimento, ¿ok? Bueno, dice, en el problema 29, no lo estamos haciendo aquí, tampoco se los vamos a pedir que lo hagan aquí. El problema 29 te preguntan cuál es la longitud de enlace para la posición de equilibrio, está dada por expresión. Vean ustedes que R0 también de kappa, también depende de kappa, de A y de B, ¿ok? Ahora, la energía de cohesión en equilibrio está también por expresión del problema 29, no lo vamos a hacer aquí, pero depende de B y de A, ¿sí? Y el ancho de banda, ¿sí?
que ahorita le voy a pedir a Isaías que nos ponga sus anchos de banda y sus bandas, es 3b cuadrada entre 5a en términos de constantes, ¿ok? ND 10, estos no son valores arbitrarios, sino que ND sabemos es el número de electrones en la banda D, dependiendo del material. Entonces, cuando comparo todo esto, voy a encontrar, ¿sí? Con el experimento, por supuesto, que kappa la puedo escribir como 0.822 más 0.142 ND por angstroms a la menos 1, porque esa es la dimensión que debe tener por estar en el exponente de la exponencial decreciente. La razón b cuadrada entre A también cuando lo comparo con el experimento va a ser 2/3 de electrón volt, ¿ok? Y se obtiene ¿de dónde? De ajustar la 913 al ancho de banda experimental de aproximadamente 10 electrón volts para el molibdeno. Y para el molibdeno tenemos ND igual a 5. Ahora, la R0 también la ajustamos. ¿De dónde? Pues de ajustar el radio de Wigner size para el molibdeno, que es 1.545 con la ecuación 911 arriba, y me da A entre B es igual a 18.0. Finalmente, aquí están los resultados de ajustar las expresiones de arriba con el experimento. Entonces, obtenemos que de este ajuste, que en algunos casos es más bien una generalización, pero lean ustedes con calma, A va a ser igual a 216 electronvolts, B es 2 electronvolts, ¿ok? Y el valor de la R0 en equilibrio es 1.545, ¿sí? Y la capa que tenemos aquí está dada en términos de la NDD. ¿Por qué la capa resulta función de la ND? Porque la capa nos dice, ¿sí? Cómo decae, ¿sí? Exponencialmente la beta. Y evidentemente, entre más ND tengamos, pues esto va a afectar la capa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ND es el número de electrones que tenemos en el átomo. Entonces, si hay más electrones en el átomo, pues se van a tratar de, shielding, ¿cómo se dice shielding? Apantallar. Se van a apantallar más los electrones y cuando la capa D está cerrada, pues ya no se ve tanto la repulsión coulombiana, porque eso balancea la atracción del núcleo y entonces hace que se vea más bien como una estructura neutra. Por eso va a depender la capa que tenemos aquí del número de electrones en los estados D. Y entonces ya después de ajustar todo este rollo, bla, 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 bla. Bueno, ven ustedes, aquí está un truco que dice Sotnes. Los valores experimentales, y los pone entre comillas, del ancho de banda, se toman de cálculos de primeros principios, como los que hizo Isaías, ¿ok? Y que le voy a pedir ya a Isaías que nos presente estas cosas, nomás voy a poner estas figuras donde eso es trabajo de Periford, ¿ok? El que está ahí, que es amigo de Sutton, ¿ok? Bueno, que ya era amigo de Sutton, ya murió. Y aquí están los resultados experimentales y la teoría de Periford, ¿sí? Y ven ustedes el buen acuerdo que existe, ¿sí? Entre el experimento y la teoría. Aquí no tanto, ¿ok? Pero en estos dos sí está bastante bueno. Y aquí se desplaza un poco en la parte, en la parte alta, en el número de electrones en los orbitales D, que es lo que estamos graficando aquí. Entonces, con este manipuleo y este manejo así medio suelto, ¿sí? De los parámetros que pues, se propusieron para ajustar algunos resultados experimentales, ya cuando lo generalizo a todos los demás, en algunos casos me da muy buen acuerdo que es y este no tanto, y más o menos, ¿ok? En la parte baja me da. Y ahí luego viene una discusión al fin de cuentas de por qué puede haber esta discrepancia,
que ya no vamos a ver ahorita porque quiero, ya que es una casi una 50, quiero que Isaías nos hable de sus resultados para paladio, hidrógeno y cobre, creo que hiciste también, Isaías. Tengo las de paladio y las de cobre, doctor. No tengo Ah, las de paladio y hidrógeno. bueno, pues paladio y cobre, está bien. Ok. Entonces, y es otra cosa que ya no vamos a ver. Entonces, en el examen no incluyas el potencial de Finis-Sinclair, ¿no? Ok, doctor. Que es útil, pues, pero que ya sabemos que tiene sus bemoles, porque es un potencial que se utiliza en cálculos computacionales, ¿sí? Y que simplemente hay que verlo con mayor detalle. ¿Dónde está la sección de Finis-Sinclair? Un poquito más Aquí. adelante, doctor. Sí, ahí viene, ¿verdad? Ya viene después de estos. Ahí está. Finishing Sinclair. Ah, no, pero es la sección, entonces ya debe estar acá antes, ¿no? No, creo que empieza justo en esa página que dice Finishing Card. Ah, sí, pero no parece que. Sí, probablemente. Lo que pasa es que empieza a media página, ¿no? Ujú. Sí, aquí está, ahí está. ¿Ok? Este ya no lo vamos a ver, jóvenes. Entonces nos quedamos aquí. ¿Ok? Entonces sí, por favor, Isaías, es todo tuyo. Ve la parte de los cálculos que tú has hecho y yo voy a salirme para que entres tú. ¿Ok? Ok. Y se aceptan preguntas. Bueno, aquí, como pueden ver, tenemos la densidad de estados del paladio amorfo y en color verde tenemos la banda D. Y una de las propiedades que encontramos y que yo destaco en mi tesis es precisamente que la banda D del paladio amorfo sigue muy de cerca el modelado que hace el buen Friedel, como una banda rectangular con una altura aproximadamente de 1.7 y un ancho aproximadamente de 6 para que nos integre a 10 electrones. No integra precisamente a 10 porque hay un cachito que se pasa por arriba y tenemos un poco de banda S que está representada entre -7 y -6 electronvolts de color azul y esta como parte inferior que es una combinación de S y P que es muy pequeña y que si recuerdan del inicio de la clase el día de hoy, pues es precisamente como Friedel supone que es la banda SP, ¿no? Que es esta banda muy ancha y con una altura muy pequeña. Entonces, pues cuando le mostré estos resultados al doctor hace ya como 6, 7 años, pues se entusiasmó mucho y precisamente reproducía de una manera muy cercana el modelo de Friedel y por eso le pudimos aplicar el modelo de Friedel con la interpretación a segundo momento. Ujú. Y luego para comparar, hoy para que vean que esto no fue casualidad, que no nada más sale para el paladio, pues dije, pues también tengo cálculos con cobre y con otras aleaciones de metales de transición. Entonces les muestro cómo se ve la banda D del del cobre. Cristalino, ¿verdad? ¿Ese? Estás muteado. Te quedaste sin comunicación, Isaías. Apagó su micrófono. Ya. Ujú. Vale, ¿me escuchan? Ok, este es el cobre amorfo. Ok. Como pueden ver, es considerablemente más delgado, de hecho llega a una altura casi de 5, pero la mayoría está como una altura de 3, ¿no? Oh, Entonces, podemos agarrar este dedito, sumarlo de este lado. Entonces tiene una altura de 3 y tiene un ancho como de -5 a -1, un poquito menos, ¿no? ujú. Entonces, esta también integra 10, pero aparte tiene un electrón extra, ¿no? Y ese electrón extra pues, está desparramado entre la banda S que está acá abajo en -9 electron volts y este cachito acá arriba, ¿no? Que es Sí. generalmente donde lo representan. Entonces, y bueno, la duda es cómo se ve. Estos son materiales amorfos que es con lo que trabajamos en el grupo. Y la pregunta sería, ¿cómo se vería el cobre cristalino? Entonces aquí les presento la densidad de estados del cobre cristalino. Entonces, en general,
Ahorita esto es porque le puse muchísima resolución, le puse muchos puntos K, pero en general solemos tener 5 deditos. Por eso decimos que la banda de transición es una manita, porque tiene 5 deditos, que ustedes pues podrían creer que son los 5 estados, ¿no? De la banda D. Ujú, ujú. Pero si se dan cuenta, sube muy abruptamente, baja muy abruptamente, pero en el caso de los cristalinos, los que ustedes encuentran es que hay muchas oscilaciones acá arriba. Entonces resulta que la aproximación del modelo de Friedel aparentemente da mejores resultados para materiales amorfos que para materiales cristalinos. Eso es muy interesante. Ok. Eso no lo hemos estudiado más todavía, pero eso podríamos hacerlo, ¿no? Ver hasta dónde el modelo de Friedel es útil, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues eso es lo que les había preparado para que lo vieran, que vieran cómo se ve una densidad de estados realistas calculados con software moderno y con bastante resolución. Las mandé. Esta me parece que está ya como en 3x3x3 de 216 y la de Palladio es 2x2x2. También por eso tengo estas oscilaciones que no habíamos visto antes. Antes solo se veía como un bultito. ¿No tiene la de paladio cristalino por casualidad, Isaías? No, no la calculé, doctor. Las mandé, la verdad fue que cuando me las pidió a las 11:30 y solo acabó la del cobre. Ah, ok. Entonces, la puedo tener para clases posteriores, pero hoy no la tengo. Sí, porque sería bueno mostrarles. Pero lo que sí ocurre es que, sin quererlo, Friedel propone un modelo que se ve más adecuado para morfos, como ya dijo Isaías, y habría que ver por qué. Habría que ver por Sí, qué se perdió un poco, ¿no? Esta peculiaridad de los cristalinos, que fue lo que propuso Friedel, esta cosa, si recuerdo bien, porque eso hace muchos años, ¿no? ujú. Y vean ustedes que siempre hay ese pico raro ahí, que también habría que estudiar el -1, por ejemplo, ¿no? Tú, Isaías. Sí, todos los que hemos estudiado, paladio, platino, plata, oro, cobre, circonio, creo que también lo tiene. Tienen este máximo cerca de -1, eh, de -1 electronvolt. eh, Entonces, también lo tiene el cobre, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sería interesante estudiarlo de por qué siempre aparece ahí, por qué siempre es tan prominente. sí. Yo no También sé. la otra es que la parte izquierda sube como la raíz, y si recuerdan en 3 dimensiones, el electrón libre va como la raíz de la energía. Entonces también suelen subir como una raíz cúbica. Ujú. Esa es la otra De la peculiaridad energía, ¿no? de la Sí. energía, sí. Ujú. No sé, no sé si se me está escapando algo más del modelo de Friedel. No, eso es suficiente nomás para que vean que, pues, que el modelo de Friedel no es tan, bueno, es una aproximación, pues, ¿no? Como las A, la B, la capa, ¿no? Que aparecieron ahí. Pues sí, por supuesto. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Ah, es Anchi ahí. Sí, Anchi, dinos. ¿Pregunta? No, doctor. ¿No? No. Bueno. Ujú. Preguntas, jóvenes. Si no hay preguntas, vamos a comer. ¿Ok? Bueno, si no hay Ok. preguntas, pues ya. Nos vemos el jueves. ¿Para qué va? Va, gracias. Cuídense mucho. Cuídense, nos vemos. Dios. Amén, adiós. Adiós. Bien, Isaías,